Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a dedicar a esto, a este tema entre Gondar y Bahirdar. Esos dos lugares son los que vamos a visitar, en los que vamos a conocer pues estos elementos de arquitectura y de pintura de los cuales vengo hablando. Es importante de todas maneras decir que aquí nos encontramos también el hecho de que si bien hemos dicho en las charlas anteriores que el arte etíope es fundamentalmente un arte religioso, pues aquí nos vamos a encontrar otra cosa distinta también. Los castillos de Gondar, pues no son edificios religiosos, son edificios políticos, son castillos, son palacios de los emperadores, por más que están muy vinculados con elementos religiosos, como vamos a decir a continuación. Pero fundamentalmente en la pintura debemos decir que es esencialmente arte religioso, el arte de la pintura en Etiopía, y que se encuentra esencialmente en, digamos así, tres soportes. Se encuentra en las paredes de las iglesias, se encuentra en algunos iconos, no son los más frecuentes, en pinturas, nosotros podríamos decir como si fueran pinturas de caballetes, pinturas sueltas, con mucha frecuencia realizadas sobre cuero. Y en tercer lugar, las pinturas de los libros, libros que son por lo menos de dos clases, los libros, digamos así, los libros sagrados, las escrituras, y otros libros que son libros plegables, básicamente basados en pinturas. Esta pequeña, a ver, tengo que empezar por aquí para que pase, esta pequeña imagen de la cruz de la libela, o de esta cruz estilo la libela, ya la otra vez dije que esta no era la cruz original de la libela, pues nos aproxima de nuevo a este clima en el que nos estamos moviendo. De nuevo también recuerden ustedes el mapa de Etiopía, por donde nos hemos estado moviendo, pues Addis Abeba, de donde partimos, aquí arriba queda Aksum, por aquí queda la libela, y ahora venimos hacia el occidente, al noroccidente, a esta zona, alrededor de ese lago que mencionaré un poquito más adelante, más en detalle, que es el lago Tana, el lago más importante de Etiopía, más grande y más importante de Etiopía. Es el lago donde, ya lo he mencionado, el lago de donde nace este río que viene por aquí, que es el Nilo Azul, el llamado Nilo Azul, y que se viene a juntar con el Nilo Blanco, que viene de aquí abajo, de el lago Victoria, y por aquí en Khartoum, que es la capital de Sudán, ahí se juntan los dos. El Nilo Blanco, que viene del sur, y el Nilo Azul, que viene de Etiopía. Vamos a hablar entonces aquí básicamente de esta región. Al norte vamos a empezar por Gondar, y luego vamos a ir a Bahirdar. Pero déjenme decir en cualquier caso que, o recordar en cualquier caso, que estamos en un territorio fundamentalmente alto, en unas planicies altas de Etiopía. Estas planicies están alrededor de 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. El lago Tana, quiero decir, está a 2.100 metros de altura, y por tanto las ciudades que están a la orilla del lago Tana pues están más o menos a esa misma altura. En primer lugar, vamos a hablar sobre arquitectura, y sobre la arquitectura de este sector de la ciudad de Gondar, que se llama Fasil Gebi. Fasil Gebi es un conjunto de edificios que proceden, que arrancan, mejor dicho, bueno, y básicamente todos proceden del siglo XVII y de principios del siglo XVIII. Es este lugar con esos edificios, pues ahí están como se supone que eran,
ruinas, como nos vamos a encontrar pues, en algunos casos. Es importante, primero que todo, decir que esta ciudad y este sitio en concreto del que estamos hablando, de Fasil Gebi, fue fundado por un emperador que se llama Fasílides. Fasilidis, todas esas formas se pueden encontrar ustedes. Yo digo Fasílides, pero se pueden encontrar todas las formas. Esta ciudad, entonces, insisto, fue fundada por Fasílides en el año 1635. Es importante decir que hasta ese momento, 1635, no existía una capital fija en Etiopía. La corte, mejor dicho, no estaba en un sitio fijo. La corte se iba trasladando a lo largo y ancho del país. En realidad era una caravana realmente impresionante. Se calcula que eran unas 10.000 personas que se iban trasladando por el país. Eso no ocurría solo en Etiopía. Vale la pena decir que en muchas partes del mundo, también en el mundo occidental. En España era así. Durante mucho tiempo los reyes no tuvieron una capital, sino que se iban trasladando de un lugar a otro. Fasílides va a fundar esta ciudad, pues insisto, en el año de 1635, en un momento que tiene unas condiciones políticas y religiosas especiales. Desde la segunda mitad del siglo anterior, es decir, desde 1560 aproximadamente, vamos a encontrarnos que llegan a Etiopía una serie de misioneros jesuitas. ¿Se me está oyendo, Sandra? Es que me salió un letrero de que había sido silenciado. Profe, en este momento sí, pero sí se fue, se fue el sonido un momentico. Bueno, sí, pero perfecto. En este momento estás bien. Perfecto. Decía que desde la segunda mitad del siglo XVI, más o menos desde 1560, habían llegado a Etiopía una serie de misioneros jesuitas, fundamentalmente españoles y portugueses. La idea de hacer misiones en Etiopía era una idea, por ejemplo, que había obsesionado a San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y él había inclusive querido irse él mismo como misionero, pero el Papa no se lo permitió, y luego pues entonces aparecieron estos misioneros, eran pocos, 5, 9, llegaron a ser tal vez unos 20, pero debo decir que en las primeras décadas del siglo XVII empezaron a tener un éxito realmente notable, tanto que el padre de Fasílides, el emperador padre de Fasílides, efectivamente se había convertido al catolicismo, tanto él como su hermano, al catolicismo romano, pues había abandonado la iglesia ortodoxa copta y se había convertido al catolicismo romano, pero inclusive, bueno, y otra cantidad de cosas pues vinculadas, se podrán ustedes imaginar, con el sistema educativo, los colegios, los hospitales, etcétera, asuntos de misión y demás. Sin embargo, cuando sube al poder Fasílides en esa fecha, 1635, pues resuelve expulsar a los jesuitas. Ya habían empezado los conflictos un poco desde antes. El padre de Fasílides, a pesar de que seguía siendo católico, pues entonces había eliminado algunas de esas decisiones políticas que había tomado, pues, digamos, a instancias de los jesuitas españoles y portugueses. Lo que es interesante decir es que en ese momento, hacia 1635, pues cuando se funda esta ciudad, pues lo que nos vamos a encontrar es que hay unas especies, digamos así, de tradiciones
con las que es necesario hacer cuentas. Y esas tradiciones son unas influencias árabes que subyacen en todos estos países de la parte norte de África, aunque no sean necesariamente musulmanes. Ellos no lo son, pero bueno, todos los países que están alrededor, hemos dicho que esto es una especie de isla cristiana en un mar musulmán, pues entonces hay una influencia árabe. Los árabes construyen muy bien y ellos no, los etíopes no, realmente no han empezado a hacer todavía una gran arquitectura en piedra desde hace mucho tiempo, desde aquel palacio de la reina de Saba que veíamos, y lo que saben hacer son las excavaciones como las que hemos visto en la Libela. Entonces aquí nos encontramos que hay esa influencia árabe, pero está también la influencia, digamos, del arte cristiano europeo, del barroco europeo, y hay una tercera influencia que es absolutamente fundamental que la tengamos siempre en cuenta, que es una influencia de la India, una influencia que viene básicamente de Goa. Goa era una ciudad que era colonia portuguesa, y se pueden imaginar ustedes que en esta historia de la catolización de Etiopía, pues entonces la relación entre Portugal y Goa pues pasaba por Etiopía en buena medida, porque como hemos dicho además, Etiopía es un poco un punto intermedio en todo ese proceso. Entonces nos vamos a encontrar que Fasílides vuelve a retomar la religión ortodoxa, expulsa a los jesuitas, expulsa a los misioneros católicos, y lo que nos vamos a encontrar es que construye un primer palacio, que es este es el palacio de Fasílides. Ahora lo veremos mejor, y luego nos vamos a encontrar que cada uno de los emperadores sucesivos va a hacer su propio palacio. Existe un poco una tradición o la tradición de que el emperador tiene que vivir en su propio palacio, que el emperador no puede vivir en el palacio de su antecesor, y entonces vamos a encontrarnos que en esta colina, que es este lugar que, a ver que esto no me pasa, que es este lugar que ustedes están viendo aquí, nos vamos a encontrar en ese sitio. Me voy a devolver. Nos vamos a encontrar en ese sitio pues esta cantidad de palacios. Las murallas tienen un total de 900 metros de longitud, es decir, no es un espacio que podamos decir es exageradamente grande, ni mucho menos. Pues sí, grande. Esto es grande, mentiras, es grande, son 70 hectáreas, pero es circunscribible, pues no es una ciudad gigantesca, quiero decir desproporcionada. Tiene esa muralla, la muralla tiene 12 puertas, 12 que simbolizan los 12 apóstoles, tiene 2 puentes que la comunican con el resto de la ciudad, una serie de canales y demás, como ven ustedes aquí, un foso que ven ustedes que rodea la ciudad, y es el que superan los canales. Vamos a ver un poco estos edificios, porque realmente vale la pena conocerlos. Estos edificios, esta ciudad de Fasílides, esta Fasil Gebi, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1977, 1979, y digamos lo que va a ser más característico es la existencia de eso que podemos llamar el estilo de Gondar. Déjenme decir una cosa entre paréntesis. Alguien puede estar interesado en ese tema. Esta ciudad se llama Gondar. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, cuando escribe su novela, un gran escritor inglés,
del siglo XX, que nosotros un poco tenemos pues en la memoria por El Señor de los Anillos y demás, pero es un gran escritor de ciencia ficción, un gran novelista inglés. Se inventa una ciudad que se llama Gondor. Esto es Gondar, le quita la A final y la cambia por O. Gondor es la ciudad de Tolkien, inspirada en Gondar. Una ciudad que por lo demás, vale la pena recordar, se llamó durante mucho tiempo, fue conocida como la Camelot africana, un poco como esa especie de mito que se había creado alrededor del rey Arturo en Inglaterra, el rey Arturo y la mesa redonda, pues entonces se va a trasladar aquí. Esto en realidad fue muy poco conocido hasta comienzos del siglo XX. Es más, quiero decir, hasta la conquista española, la conquista italiana en 1936, esto prácticamente no se conocía, prácticamente no sabíamos de la existencia de una ciudad como esta. La ciudad fundada por Fasílides en 1635, pues había sufrido una cantidad de problemas, de conflictos, de guerras civiles. En el siglo XIX, a finales del siglo, hacia 1880, pues hubo un emperador que se llamaba Teodoro II, que era muy débil políticamente, la gente no lo quería porque no era de sangre real, y entonces tenía una oposición muy fuerte en Gondar. Entonces en ese momento, tal vez 1880, alrededor de 1880, pues resolvió trasladar la capital, y antes de trasladar la capital hizo quemar a Gondar. Luego la ciudad fue tomada en 1887 por una especie de yihad sudanesa, un grupo que hoy diríamos un grupo yihadista musulmán sudanés, que no se pudo quedar en la ciudad, que intentó quedarse en la ciudad, pero entró a la ciudad y contribuyó pues también a aumentar su destrucción. Finalmente, pues cuando los italianos tomaron esta región, Etiopía, Abisinia, como se llamaba en ese momento, en 1936 hicieron una serie de intervenciones de restauración en Gondar, que muchas personas luego van a decir que no fueron realmente muy afortunadas, y se van a hacer modificaciones, pues se van a tener que reformar después. La ciudad se encuentra, en cualquier caso, debemos decir, para las condiciones, para todo lo que ha pasado, pues entonces se encuentra en bastante buena situación. Son unas ruinas, evidentemente, pero unas ruinas que están bastante bien conservadas. Empezamos por que es la obra máxima, que es el primer edificio, que es el castillo, el palacio del emperador Fasílides. Fasílides vivió entre el año de 1603 y 1635, es decir, a los 32 años de edad fundó esta ciudad, y vivió hasta 1637. Vivió hasta 1637 y se va a construir este castillo. Insisto, es como la obra cumbre, es prácticamente un cubo con 4 torres cilíndricas en los extremos, torres cilíndricas, de las cuales pues aquí vemos un par, aquí detrás del árbol pues está la otra, una torre, y estas torres cilíndricas con esas cupulitas en la parte superior. El edificio tiene 2 pisos, una terraza, pero la torre tiene un par de pisos más. Lo que nos vamos a encontrar es, como ven ustedes, nos vamos a encontrar pues una construcción que es esencialmente una construcción en piedra. No deja de ser curioso, no deja de ser interesante. Verán ustedes que la mayor parte de las iglesias no son construidas en piedra, sino esencialmente en madera. Quiero decir, en esta época. Entonces, una arquitectura que uno tendría que decir, eso que decíamos ahora, ¿y esto de dónde salió? ¿De dónde resulta esto?
lo primero será tal vez decir eso, ¿de dónde resulta esto? Cuando decimos de dónde resulta esto, yo creo que lo primero que pensamos es que esto es una cosa rarísima. Esto es una cosa absolutamente extraña, absolutamente insólita. Es que esto parece un castillo románico, español o francés del siglo XII o del siglo XIII, una cosa así por el estilo, trasladado a África. Un lugar donde no hay ningún antecedente de este tipo de arquitectura. Déjenme decir un poco para que seamos claros, esto que estoy señalando, esta especie de muro que estoy señalando, era parte de un gran arco. Aquí está el otro lado de ese gran arco. No son parte del edificio, ¿no es cierto? Están al lado del edificio, era una gran entrada monumental que no se conserva. Entonces, insisto, pues es un tipo de arquitectura bastante insólita, bastante extraña, que solamente podemos entender por aquellas influencias que he señalado. Claramente, y lo vamos a ver inclusive mejor más adelante, pero he hablado de arquitectura en piedra, pero miren, también hay elementos en ladrillo, como ven ustedes aquí, sobre todo para la formación de los arcos. Esta especie, esta tipología como de castillo que nos encontramos, pues es realmente muy insólita, realmente muy extraña. Y luego vale la pena decir que nos encontramos también pues esa forma o que para esta forma de construcción, para este tipo de construcción, se necesita el desarrollo, se necesita tener una cosa que miren ustedes, fíjense que no nos encontramos, quiero decir, en las cosas que hablamos, que vimos en la libela. Esto necesita el desarrollo de unas argamasas. Se necesita un cemento, un tipo de cemento para realizar este asunto. Y ese tipo de cemento lo aportan los arquitectos de Goa, los arquitectos de India, que digo que van a participar aquí. La relación con India es realmente más intensa de lo que uno cree. Perdón, le puede parecer a uno raro, pero esa relación era frecuente. Recuerden ustedes, en esta época, acuérdense, estamos hablando de mediados, digamos, del siglo XVII, 1650, digamos, por decir una fecha así, un poquito después. En ese momento, en la India, ¿qué tenemos? En ese momento estamos en la construcción del Taj Mahal, ¿no es cierto? En ese momento tenemos a Shah Jahan construyendo el Taj Mahal y tenemos a su hijo, Aurangzeb, levantándose contra Shah Jahan, poniéndolo prisionero, metiéndolo a la cárcel, apoderándose del trono y demás. Pues déjenme decir que está perfectamente documentada la presencia de una embajada de Fasílides, no él mismo en persona, por supuesto, pero una embajada enviada por Fasílides a felicitar a Aurangzeb por su ascenso al trono mogol en India. Es decir, existían relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, también relaciones artísticas, que son de las que estamos hablando en este momento. Estos son interiores del edificio, conservados, restaurados también. Yo creo que todos, cuando vemos un tipo de arco como este, entonces se nos viene a la mente pues el arte musulmán, pensamos en arte islámico, y seguramente estamos en lo cierto. Eso es parte de esas influencias que nos vamos a encontrar. Aquí tuvieron que venir a trabajar técnicos, ingenieros, arquitectos, constructores, albañiles, que no eran exactamente los mismos que habían construido la libela. Quiero decir, no eran el mismo tipo de arquitectos.
por supuesto no eran los mismos, los de la Libela se habían muerto hacía muchos años, pero no eran el mismo tipo de constructores de constructores de la Libela. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de la Libela, veíamos que la arquitectura vernácula, las casas, y esto sería arquitectura vernácula, estos palacios, casas especiales, pero bueno, casas de alguna manera, las casas de la Libela, la arquitectura vernácula de la Libela eran aquellas especies de tambos, aquellos edificios circulares de ladrillo con techo de paja que decíamos que tenían las escaleras al interior. Aquí hay un salto, evidentemente, a una cualidad diferente, a un tipo de arquitectura muy distinta que exige una presencia también de constructores, arquitectos, etcétera, distintos. Con las penurias que han pasado estos edificios, pues será fácil comprender que no es muy frecuente encontrar elementos decorativos. Esos techos son evidentemente restaurados, son reconstruidos, pero de pronto aparecen en las paredes elementos como esto. Esto es un detalle en concreto del edificio del castillo de Fasílides. Es una estrella de David, la estrella de 6 puntas de David, que hace referencia a esos vínculos estrechos que siempre los etíopes sostuvieron con el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de la ley de Moisés. Recuerden que esa expresión aparece con mucha frecuencia en ellos. Bueno, rápidamente salgamos del castillo de Fasílides, que es el más bello indiscutiblemente en esta época. Bueno, en esta época quiero decir, en noviembre del año pasado estaba pues en proceso de restauración, con estos andamios muy precarios. Seguramente les funcionan muy bien, pero además también muy especiales, muy bellos en medio de todo. Y nos vamos a mover hacia nuestra izquierda, y hacia nuestra izquierda nos vamos a encontrar la Cancillería más a la izquierda y la biblioteca de Johannes I. Johannes I es Juan I, digamos, es el sucesor, es el hijo y sucesor de Fasílides, es el cuarto hijo de Fasílides. No me voy a detener en las historias dinásticas, que son realmente complejas, pero bueno, este es ese pedazo de muro que decíamos formaba en el otro lado pues un arco ceremonial, un arco, digamos, de entrada que no se conserva. Lo que nos vamos a encontrar construido por Johannes I son estos dos edificios que tenemos a nuestra izquierda, estos dos edificios dentro de aquella idea que señalo de que todo emperador pues tiene que tener su propio palacio. Yo no sabría decirles, tampoco encuentro el dato en ninguna parte de manera precisa, no sabría decirles si en esas circunstancias Juan I, pues entonces vivía en el castillo de Fasílides, seguía viviendo en el castillo de Fasílides, pero ciertamente se hizo construir dos edificios. Esto que es el que llamamos la Cancillería, que era un edificio de carácter administrativo, y este edificio que tiene una función realmente muy particular, una biblioteca. Esta era la biblioteca de Fasílides, de Johannes I. Se hace construir esos dos edificios. Esos dos edificios son realmente edificios que están bastante bien conservados. La Cancillería, que es el del fondo, la Cancillería no tiene techo y demás, pero miren ustedes, pues está en bastantes mejores circunstancias. Es en bastante mejor estado. Es posible que este edificio, que estaba en mejor estado y que pudo ser cerrado y demás, haya sido pues restaurado también por los italianos en ese momento. Hay asuntos que en esto que son un poco, mejor dicho, donde valdría la pena retomar algo de lo que ya hemos hablado, y es que
la información es realmente muy escasa, no es muy fácil encontrar, no se encuentra realmente pues una información muy precisa sobre, digamos, quién fue el que restauró el edificio, cuándo lo restauraron, etcétera. Quiero decir que eso es un asunto que seguramente es producto también del hecho de que haya poco conocimiento de Etiopía todavía hoy en Occidente. Es decir, que vaya poca gente, que vayan pocos estudiosos. Una anécdota que quisiera contar alrededor de eso, cuando el año pasado visitamos Etiopía, esto es como un paréntesis porque no tiene nada que ver con Gondar, pero un poco para ejemplificar la situación. Cuando visitamos el Museo Nacional, el Museo Arqueológico Nacional de Addis Abeba, donde está Lucy, ya hablamos de Lucy al comienzo, pues todos los que de nuestro grupo quisimos comprar pues material informativo sobre Lucy, y lo único que había eran tal vez dos tarjetas postales, era lo único que había sobre Lucy en la tienda del museo, en la tienda oficial del museo, donde fuera de esas dos postales había otras 8 o 10, pues alguna cosa así por el estilo y nada más. Es decir, toda esta cosa que nosotros consideramos como tan normal de que uno llegue a un museo y se encuentre una cantidad de información, libros y cosas, ese trabajo todavía está por hacer en el caso de Etiopía. Bueno, vamos a mirar algunos detalles. Aquí tienen ustedes la biblioteca a nuestra izquierda, los elementos pues, de los que nos hemos encontrado tantas veces esos elementos. Y aquí vamos un poco pues, a algunas imágenes de los edificios. De nuevo, siempre a nuestra derecha, por supuesto, el castillo de Fasílides. Aquí la biblioteca en el centro. Siempre tenemos estas construcciones en 2 pisos realmente, es como el tipo normal de construcción. Y esta es la Cancillería, el edificio de la Cancillería, un edificio que, insisto, es un edificio de carácter administrativo. Un poco quiero compararlo con el edificio de la biblioteca que acabamos de, bueno, que vamos a volver a ver enseguida, un poco porque vean ustedes que en realidad los edificios son básicamente iguales, solamente que la biblioteca está revocada, ¿no es cierto? Que tiene la piedra cubierta. Es muy posible que la piedra estuviera realmente cubierta, que todo desde el principio estuviera realmente revocado. Es claro que eso seguramente era así. En este edificio, y entonces es lo que la hace diferente, pero básicamente los edificios son iguales, los dos son básicamente iguales. Las almenitas aquí están sin el revestimiento, entonces se ven más delgadas. Es muy posible que también aquí en este caso estuvieran estos elementos que tenemos en la biblioteca, que son los elementos decorativos, que son simplemente de ladrillo y que se hubieran perdido. En la Cancillería hay un elemento que podíamos ver también en la diapositiva anterior, pero bueno, aquí lo podemos notar muy bien, y es que los pisos se han perdido, los entrepisos se han perdido porque los entrepisos eran de madera, como ven ustedes. Aquí tenemos pues y esta ciudad, pues por obra de ese emperador genial que era Teodoro II, pues fue incendiada, ¿no es cierto? Se le ocurrió, para vengarse de sus enemigos, incendiar la ciudad. Tuvo una idea no muy buena y entonces estos edificios pues se desplomaron, los pisos evidentemente y los techos pues por supuesto se perdieron en muchos casos. Conservamos los muros porque son de piedra realmente. Fíjense ustedes el tipo de trabajo. Es importante en cualquier cosa recordar que estamos en un país con una extraordinaria
una extraordinaria actividad volcánica, y entonces la consecución de piedra pues es bastante fácil, ¿no es cierto? Es un proceso que no es ciertamente complejo. Esto es el interior. Aquí estaban pues los pisos que no se conservan y los techos que no se conservan. Esto sería la segunda planta del edificio de la Cancillería. Y luego la biblioteca claramente insisto, no puedo como decirlo de manera muy contundente porque no encuentro los datos, pero creo que es claro que esto está restaurado, ¿no es cierto? Que esto fue restaurado frente al caso anterior. Salgamos no deja de ser muy interesante, en cualquier caso, que hubiera un emperador que hacía construir una biblioteca. Esas bibliotecas pues tenían multitud de textos religiosos, de manuscritos, de cosas de este tipo. La sucesión de Juan I, de Johannes I, que había nacido en 1640 y muere en 1682, fue emperador desde la muerte de su padre. Fasílides, dije que había muerto en 1667. Este fue emperador desde el 67 hasta el 82 y finalmente fue asesinado, canonizado. También es San Juan I en la religión copta. Y después de un proceso muy complicado, dinástico, lo manda, en realidad parece ser que lo manda a matar su mujer, para ella ser corregente con su hijo, por lo menos la primera esposa. Y al final de cuentas, digo, después de esa cosa realmente muy complicada, pues entonces nos vamos a encontrar al emperador Yasu I, o Joshua I. Yasu I pues va a hacer construir este palacio. Estos son los restos del palacio de Yasu I. Es el edificio más alto les quiero corregir, les acabo de decir una cosa equivocada. ¿Cómo se llama? Johannes I no fue el asesinado fue Yasu I. La sucesión entre Johannes, Juan I y Joshua I no debió ser complicada, según creería. Fue el que fue asesinado, Yasu I. El palacio es el palacio más alto, es el edificio más alto, y es impresionante, entre otras cosas, por esto que ustedes están viendo en la parte superior. El segundo piso estaba cubierto por una bóveda realmente muy notable. Era una gran sala de reunión, tal vez una sala del trono, un lugar pues efectivamente de reunión. Vean ustedes que estaba sostenido por arcos, por una sucesión de arcos de ladrillo, como ven ustedes aquí, y pues el ladrillo tampoco resiste el fuego, pasa eso, y ese techo se hundió, ese techo también se perdió. Pero bueno, esto es el palacio de Yasu I, y es entonces realmente después de Yasu I que tenemos esos conflictos dinásticos, y finalmente va a tomar el trono el emperador Bacafa. Bacafa en realidad era hermano de Yasu I, hermano del anterior, después de los conflictos dinásticos. Entonces es él
el que toma el trono, y de Bacafa nos vamos a encontrar que existe pues un palacio, también su propia construcción. De nuevo, lo que conservamos son básicamente los muros del edificio. Es un edificio bastante más bajito que los otros, es más bajo, pero en realidad también tiene una serie de elementos un poco más más complejos, si se quiere, que los anteriores. Y hay aquí muchos elementos que ilustran pues un poco la vida en la ciudad. Un detalle que valdría la pena tener en cuenta, el hecho de que cada emperador construya su palacio, no significa que los palacios anteriores son simplemente abandonados, que se desocupan y quedan vacíos. Los palacios siguen siendo utilizados en ceremonias, en cosas por el estilo, posiblemente en lugares para residencia de la familia imperial, que podrá uno imaginarse fácilmente que es bastante notable. Porque lo que quiero decir es que hay continuidades, hay elementos que continúan. Por ejemplo, las iglesias. Hay una serie de iglesias. En la ciudad había 7 iglesias. Yo solamente tengo imágenes pues, de esto, que es una pequeña iglesita circular. Existe una de estas iglesitas que tiene todavía algunos restos de pinturas, pero bueno, esta iglesita en concreto pues fue de la época de Fasílides, fue construida por Fasílides. Puede ser esta la que tiene decoración pictórica en la parte inferior, algún pequeño resto. No hay que hacerse demasiadas ilusiones con que haya mucha cosa pues, que ver en ese caso. Vamos un poco terminando con Gondar, y digamos que, bueno, vamos a encontrar otra serie de restos que resultan más difíciles de identificar, y con los restos también de la muralla, elementos de la muralla, como son estos elementos que ven ustedes aquí, corresponden pues a distintas partes de la muralla. Como digo, no era una muralla que fuera particularmente alta. Lo pueden notar ustedes perfectamente en estas imágenes, aunque no haya personas, pues, pero son murallas que pueden medir 4 metros o 5 metros de altura, una cosa así por el estilo. Son más para separar la ciudad imperial del resto de la ciudad. Pero hay un par de elementos todavía adicionales, o 2 historias todavía adicionales que vale la pena mencionar allí antes de retirarnos de Gondar, y los traigo al final porque es un poco como haciendo el recorrido. Están un poco digamos, más separados. Tenemos el castillo de la emperatriz Metewab. La emperatriz Metewab es la esposa del emperador Bacafa, del cual vimos hace un momento el palacio. Este palacio de la emperatriz Metewab es particularmente hermoso. A los italianos seguramente les gustó mucho. Seguramente aquí también hay intervenciones, por supuesto que las hay, intervenciones italiana, reconstrucción. Simplemente piensen ustedes en la reconstrucción de las ventanas, porque a los italianos les pareció que este edificio se parecía más a los palacios del Renacimiento italiano, se parecía más a las construcciones del Renacimiento italiano. Mentewab era como digo, la esposa del emperador
Bacafa, una mujer parece ser que excepcionalmente hermosa. Bacafa queda absolutamente enamorado de ella y cuando la ve por primera vez dice, pero qué hermosa. Y eso en amárico se dice, es una expresión que es esa, Mentewaf. Es el nombre que finalmente se le da, el nombre, digamos, real de ella. Parecería que tenía herencia portuguesa, que tal vez una abuela suya era descendiente de portugueses, y la gente no la quería mucho porque pensaba que tenía inclinaciones católicas, y el asunto pues con Mentewaf es que ella pues va a aprovechar pues hay un momento en el cual pues muere su marido, el emperador Bacafa, y entonces ella se hace nombrar corregente de su hijo, y esa situación va a durar mucho tiempo, hasta un momento en el cual la cosa se hace realmente insostenible, pero es una mujer muy, muy poderosa y con mucha ambición de poder. Entonces, no solamente es corregente de su hijo, sino que mientras su hijo pues además se casa, tiene también un hijo y demás, entonces podrán ustedes suponer que la nuera quiere ser ella la regente con su nieto, con el nieto, pues con el nieto de Mentewaf, y ella se opone, pero finalmente hay una especie de drama familiar en ese asunto. Ella se retira a un convento que está cerca de Gondar, que es también patrimonio cultural de la humanidad, del cual no es fácil encontrar imágenes. Yo no lo voy a mostrar por ese asunto. En todo caso, una figura, una figura realmente muy complicada, muy compleja, pero de la cual nos queda básicamente este palacio, este gran palacio. Y finalmente, para terminar, pues las caballerizas de Fasil Gebi de la ciudad. Estas caballerizas son desde la época de Fasílides, son realizadas desde la época de Fasílides y son un poco uno de esos ejemplos pues, de un edificio que va a continuar utilizándose a lo largo de los años. Este gran, no es un salón, insisto, son unas pesebreras, pero se encuentra en la actualidad restaurado por lo menos parcialmente. El techo aquí no se cayó, el techo se conservó pues de alguna manera. Bueno, ese techo que estamos viendo ahí en realidad es un techo de cemento, como ven ustedes, de cemento armado. Total que ese techo, retiro lo que he dicho, estaba pensando en las imágenes que aparecen en internet y demás, y llegué a pensar que posiblemente el techo se había conservado, pero esto evidentemente restaurado en época italiana, seguramente. En la actualidad está siendo mejor restaurado que lo que nos encontrábamos en ese momento. Y hay algunas cosas que medio se ven en las paredes, como ustedes pueden notar. Bueno, salimos de aquí, salimos de esta zona de la ciudad, de la ciudad de Fasílides, de Fasil Gebi, que podemos ver un poco aquí, y vamos a ir hacia otro lugar que es absolutamente interesante y significativo, que son los baños de Fasílides, que se encuentran también en Gondar. En realidad, los baños de Fasílides, que es este edificio que ven ustedes aquí, posiblemente, no estamos seguros, mejor dicho, no hay seguridad completa, pero posiblemente este edificio fue construido por Fasílides. No es seguro, no
no está claramente comprobado, fue construido por Fasílides y era realmente una especie de palacio de verano. Creo que sin hacer necesariamente un gran esfuerzo, pues uno puede decir varias cosas sobre los baños de Fasílides. Primero de todo, que también está restaurado, como es claro, muy bien restaurado, pues creo en este caso. Y en segundo lugar, que se trata de un tipo de edificio que tiene una herencia, un vínculo, una resonancia con la India. Este tipo de palacios de verano construidos en medio de un lago son frecuentes en la India, no son tan frecuentes en el norte de África, digamos así, son frecuentes en la India y seguramente la influencia viene de allá. Puede haber también influencias de palacios árabes, de donde vienen. Pero, ¿cuál es la idea de estos palacios de verano? Pues no solamente, esto no es necesariamente solo una piscina, también, por supuesto, es una piscina, se accedía pues a la piscina. Esto para llenarlo tiene todavía un acueducto que funciona, de un río cercano que permite llenarlo de agua. Entonces, insisto, no es solamente que se tratara de una piscina, sino que es también un lugar en el cual en el verano, en el momento del calor, pues se está más fresco, ¿no es cierto? Uno está en medio del agua y entonces hay una sensación de frescura, por supuesto, que todavía es notable. En este caso, un poco ya para terminar, quisiera señalar dos asuntos que creo que son interesantes. En primer lugar, son famosos estos ficus que se han ido apoderando de los bordes, digamos así, de la piscina de Fasílides. Y luego, lo que seguramente es más importante, que debe ser destacado y demás, es que la piscina de Fasílides se ha convertido en una especie de gran pila bautismal para la religión ortodoxa copta, etíope. En la fiesta de la Epifanía, el 19 de enero, esto se llena de gente, está por supuesto lleno de agua, se llena de gente, la gente se mete a la piscina y es una especie, pues digamos así, de rito bautismal, sí, pero sobre todo de rito penitencial. A uno pues se supone que se le perdonan los pecados. Es la tradición del baño que perdona los pecados, del baño sagrado que perdona los pecados, pues está presente en el mundo cristiano de muchas maneras, y en este caso concreto es así. Las ceremonias con el agua en el día de la Epifanía en realidad, se dan por todo el país. Estas son las más importantes, es el lugar, digamos, privilegiado para celebrar esa fecha, pero esa celebración se da por todo el país. Ustedes podrán encontrar en internet las imágenes del Abuna Matías, el patriarca Matías, celebrando esa fiesta frente a una gran muchedumbre, y literalmente para bañar a la multitud, para que el agua le caiga a la multitud, se utilizan mangueras de bomberos, porque es una multitud tan grande que se utilizan pues esa manera pues de regar el agua. Entonces, los ritos vinculados con el agua son muy importantes, y en esta piscina de Fasílides en Gondar, pues digamos, son los más importantes. Bueno, son las 6:05, entonces vamos a descansar 7 minuticos
y a las 6:12 entonces volvemos a empezar, que nos queda la parte de las pinturas, que es realmente una parte muy, muy bella. Entonces, nuestro tema que nos lleva a un asunto que es de particular interés, de particular importancia, que es la pintura, que es la pintura etíope. Para eso nos vamos, yo quisiera primero que todo recordar algo que señalé desde el comienzo, y es que este es un tema muy poco estudiado, que con mucha frecuencia inclusive se habla de él como si fuera una escuela retrasada, un arte poco conocido y mal estudiado, un arte en el cual hay una pervivencia extraña del arte paleocristiano desaparecido en todo el mundo, pues digamos, desde el siglo V, VI. Casi siempre es un arte anónimo, no siempre. Las obras más antiguas son de origen extranjero, ya habíamos hablado sobre eso en su momento. Claro, la religión viene de Alejandría, y los artistas y los sacerdotes y los obispos vienen de Alejandría, entonces es claro que en esa época las obras eran extranjeras, debieron ser extranjeras, no se conservan. Como he dicho, sabemos por qué, ¿no es cierto? Por las invasiones de los musulmanes fundamentalmente. Un arte casi inaccesible hasta hace muy poco tiempo, definido por sus necesidades religiosas. Es mucho más importante el aspecto místico que el arte, es mucho más importante la simbología que el arte, la manifestación de los misterios de la vida cristiana y demás. La idea que podemos encontrar en estas pinturas tiene que ver mucho con una historia que apenas frente al arte occidental pues tenemos ya en la actualidad un poco por los libros solamente, mientras que aquí está viva. Y es el hecho de que las pinturas sirven para contar la historia sagrada, para contar la historia bíblica, para contar las historias de los santos. Y la gente las ve y piensa en ellas mientras asiste a la oración. A veces hay unas imágenes son muy rudas, los colores discordantes y planos, las imágenes son muy realistas. Creo que es interesante esa historia, que casi siempre están tomadas de las leyendas o de los libros apócrifos, de los libros bíblicos apócrifos. Pero un señor como este, que es uno de los máximos estudiosos, pues dice que hay otros casos en los cuales los tonos son armónicos, elegantes, y se supone que eso se debe a influencias extranjeras. Entonces, déjenme utilizar una expresión que es absolutamente, digamos, popular entre nosotros, que es todo lo de pobre robado. Entonces, si es rudo es de ellos, pero si es armónico, elegante, entonces es extranjero. No, yo creo que es como, es muy demasiado eurocéntrico pensar de esa manera. Los programas iconográficos son muy ricos, los temas básicamente están muy vinculados con la Trinidad, con la crucifixión, con los santos caballeros, como veremos, con la vida de la Virgen. Es un arte mariano por excelencia. Y un detalle que quisiera señalar, lo vamos a ver a continuación, pues es que todas las imágenes están ubicadas en lugares precisos. Esto es el lago Tana. Recuerden que estamos en esa parte noroccidental de Etiopía. Gondar está en la parte norte, Bahirdar está en la parte sur, y Bahirdar es la ciudad, digamos, que más cerca está de estos monasterios. El lago Tana es el mayor lago etíope, como he dicho, es un lago
de origen volcánico. Esto es el cráter de un antiguo volcán. Tiene 72 kilómetros de largo por un máximo, la anchura máxima es de 6 kilómetros y 800 metros, 7 kilómetros, digamos, por 72. No es muy profundo, tiene 14 metros de profundidad en general. En las islas del lago Tana nos vamos a encontrar una serie importantes de monasterios. Hay como 30 islas, en total en esas islas hay 20 monasterios, pero el sitio hacia el que vamos, este que estamos viendo, en realidad no es una isla, es una península, la península de Sage, y en esta península es interesante porque hay una cantidad importante de iglesias. Hay en total 7 iglesias. Aquí vamos a visitar pues 2 de ellas. Es una región que, como ven ustedes, está cubierta por una vegetación sumamente tupida. Sería interesante decir que esto no es, digamos, selva virgen en la mayor parte del territorio, no es selva virgen, sino que es lo que antiguamente quienes recuerden las viejas fincas cafeteras, pues era lo que se llamaba, lo que nosotros llamábamos el sombrío del café, porque esto es una zona donde el café es una planta endémica. El café, digamos, casi que se da solo, y lo que tenemos aquí son esos árboles que lo protegen, que lo cubren del sol, como era conveniente, como era necesario antes también entre nosotros, antes de que se utilizaran esas variedades que se utilizan en la actualidad, que no necesitan sombrío. Entonces, una vegetación enorme que, sin embargo, de alguna manera, pues hace como si no se pudiera ver nada, ¿no es cierto? Y ocultan los monasterios también. Visitaremos en primer lugar este monasterio que se llama Debra Marian o Bete Marian, que significa la casa de María. Este monasterio es realmente muy interesante. Es un lugar sumamente interesante. Este monasterio es, sabemos que fue construido en el siglo XIV, pero en realidad la iglesia principal, que es la que ustedes ven al fondo, tuvo que ser reconstruida en el siglo XIX. Por lo menos gran parte de la estructura, las pinturas son en algunos casos anteriores. Todas las pinturas que nosotros vamos a ver son pinturas que tienen a lo más 250 años, pero en la mayor parte de los casos son pinturas que proceden de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El monasterio, la iglesia, es una iglesia circular, es la forma más característica de estas iglesias. Estas iglesias tienen siempre esas formas circulares. Lo que están cubiertas de paja, por lo menos tradicionalmente están cubiertas de paja. Veremos ahora que las que vamos a ver después, la que vamos a ver enseguida no es así. Muchas están cubiertas de techo de lata, pero digamos, eso es porque quieren protegerlas de los incendios y cosas por el estilo, pero en realidad no es así. Se cubrían con paja y tienen una forma circular, y esa forma circular se repite al interior. Quiero decir, hay un muro circular, enseguida veremos algo de eso, insinuar algo de eso, y esa forma circular, el edificio circular, los muros circulares, que son los que reúnen lo que podríamos llamar el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, el lugar sagrado, como se llama en el libro del Levítico, porque déjenme decir que estas iglesias se hacen siguiendo las normas religiosas del Levítico. Alrededor de esa forma circular hay un corredor, que es lo que está detrás
de estos muros de maderitas, que es donde en realidad está la gente, donde se hace la gente. Y ahí es donde nos vamos a encontrar las pinturas. Yo no sé si aquí se cumplirá la historia de que hay 4 escalones, se suben 4 escalones porque son los 4 evangelistas los que nos llevan a la iglesia. Siempre hay un sacerdote o un diácono, en este caso es este señor que está cuidando la entrada y que autorizando la entrada. Ustedes tienen aquí entonces cómo funciona el asunto. Lo que tenemos es esto que estoy señalando, pues es la construcción circular. Adentro está el Sancta Sanctorum y el resto, pues es este corredor donde está la gente. Aquí no estamos viendo pinturas, las vamos a ver a continuación. En esta parte no hay pinturas. Y en esta iglesia no vamos a ver qué pasa, pero en la iglesia siguiente sí vamos a ver que lo que ocurre es que se siguen haciendo, ¿no es cierto? Y que posiblemente estas estaban muy dañadas, entonces se eliminaron y seguramente las van a hacer. El corredor entonces está separado del exterior simplemente, miren, por estas estructuras, por estas estructuras de madera que vemos aquí, que son, y es esto, ¿no es cierto? Son estos techos en realidad muy simples, muy livianos, los que aquí nos encontramos. Esto es interesante, esto es una especie como ¿cómo podríamos llamar? Como una especie de pintura cubierta, de pintura que se tapa. Ahí debe haber pinturas, en este caso no se abrían, no se podían abrir, pero seguramente ocultan pinturas con estos marcos muy complicados en madera que ustedes ven acá. Pero bueno, veamos las pinturas, empecemos a ver las pinturas y lo que nos vamos a encontrar son realmente maravillas. Quisiera decir, nos encontramos un arte que no tiene nada que ver con el arte europeo. Nos encontramos un arte que puede tener ese sentido, digamos así, popular, ese sentido tradicional, o que nos da esa sensación de un arte popular. Recuerden, lo había mencionado tal vez en la primera sesión, sabemos que durante todo el tiempo este arte se transmitió de manera oral, las normas de este arte, y solamente en los años 30, en 1938, seguramente a instancias de los europeos que estaban aquí, es decir, de los italianos que estaban aquí, pues entonces se van a empezar a transmitir esas informaciones. Los temas, como el tema de la Virgen María, va a ser constante, la Virgen con el niño. Lo que tenemos aquí es la figura del emperador que viene con la cruz. De alguna manera es el homenaje también que se rinde. Siempre en estos monasterios hay en los alrededores otro edificio, otra construcción, que es el tesoro del monasterio, donde están los vestidos de los emperadores, que los emperadores les donaban, las coronas, etc. Y los ángeles protectores sobre la Virgen. Los temas acaban siendo, la forma de pintar acaba siendo muy sencilla, miren ustedes, y muy eficaz realmente. Miren ustedes, el vestido de la Virgen, no el manto, quiero decir, sino la túnica de la Virgen, es igualita a la tela frente a la cual está sentada, de la misma manera que el manto es igual a las cortinas, ¿no es cierto? Funcionan ese sentido de contrastes en realidad de manera muy bien. La figura de San Jorge es omnipresente. San Jorge está por todas partes. Porque San Jorge es el protector de la fe, San Jorge es el protector de Etiopía, lo he mencionado ya, que es el patrono de Etiopía, y está por todas partes. Vale la pena decir siempre o recordar siempre que San Jorge en última instancia es una imagen de Cristo, ¿no es cierto? Es una imagen cristológica, es el bien contra el mal, es el bien que derrota el mal,
y el que derrota al demonio es Cristo, ¿no es cierto? De alguna manera, San Jorge es una imagen de Cristo. Una cosa que me parece curioso, ya lo habíamos notado en algún icono la semana pasada en la libela, pero miren que aquí funciona también. Tal vez tienen presente ese icono donde, que dije que parecía como un collage. Aquí en realidad esto parece como si fuera un collage. Tenemos a San Jorge, este personaje que está montado en un árbol, pues hace, por lo menos lo hace pensar a uno en un personaje evangélico que es Zaqueo, que cuando Cristo va a llegar, él, para poderlo ver, él se monta a un árbol para poderlo ver, y Cristo cuando pasa le dice: Zaqueo, bájese y váyase a arreglar porque es que voy a comer en su casa esta noche, ¿no es cierto? Entonces, pero muy curioso, está en relación con San Jorge y no con Cristo, básicamente por lo que decía hace un momento. San Pedro, evidentemente, el gallo. Aquí tenemos a Cristo que es llevado ante Pilatos, el tema pues de la flagelación y demás. Y miren ustedes cómo nos vamos yendo por todas partes con la representación de la Sagrada Escritura, que es lo que decía hace un momento, es lo que la gente ve y de donde aprende. Estamos hablando de un arte que parte de la idea de que la gente no puede leer la escritura. En Etiopía eso sigue siendo cierto. La mayor parte de las personas no pueden leer la escritura, entre otras cosas porque normalmente la escritura, los textos sagrados están escritos en amárico antiguo y la gente no puede leerlos. Parece que yo no podría pues asegurarlo de manera categórica, porque eso exigiría pues unos vínculos dentro de la iglesia pues que uno no tiene, pero normalmente los textos con los que se trabaja dentro de las iglesias están en ese amárico antiguo y la gente no los entiende. Pero esto sí lo entiende, ¿no es cierto? Sí puede seguir literalmente pues esto decíamos es Cristo ante Pilatos, la flagelación. No sé si aquí esta escena que será la coronación de espinas, Cristo con la cruz a cuestas, aquí lo están clavando en la cruz, tenemos todo ese tipo de escenas. Y en la puerta, siempre, esta es la puerta, está la cortina, además, déjenme decir que uno hace fuerza en estas iglesias, dice, pero Dios mío, ¿por qué una cortina como esta en medio de esta cosa tan excepcionalmente hermosa? Pero bueno, es así, no me voy a detener en eso de lo que ya hablé. Siempre esta es la puerta que abre y ahí está pues la parte del Sancta Sanctorum que está reservado pues a la celebración y a los sacerdotes y demás, siempre protegido por esos dos arcángeles, que son, creo que San Miguel y San Rafael, me parece. Siempre son los arcángeles protectores. Es muy curioso los vestidos, son muy curiosos, por ejemplo, los zapatos. Miren ustedes que son como si fueran árabes. Bueno, vamos un poco rápidamente, tenemos muchas imágenes para ver. Los temas se mezclan, ¿no es cierto? Los temas se van revolviendo, si quieren ustedes, porque tenemos la Virgen, tenemos todas aquellas escenas que ya he dicho de la Pasión de Cristo que acaba aquí, pero tenemos también en la parte de abajo un tema que posiblemente es de la huida de Egipto, ¿no es cierto? Tenemos registros distintos y esos registros se van mezclando. Bueno, bellísimo, miren esa crucifixión, qué maravilla la manera como se simplifican los elementos. Y miren estos detalles apenas no pertenecen a esta escena, a otra. Estos detalles que son de una simplificación extrema, de una modernidad extrema, las figuras absolutamente eficaces, uno podría decir que como modernas, como si fueran realmente modernas,
con unas líneas muy contundentes, colores muy planos, como ven ustedes, pero figuras que tienen también una gran expresividad. Bueno, rápidamente voy a avanzar en este tema. Esta es la puerta, miren los arcángeles protectores en la parte de arriba. Esto es la escena que veíamos hace un momento en los detalles. Miren esta belleza de esta figura realmente espectacular el llanto de María sobre Cristo muerto. Es realmente magnífica. Creo que hay un sentimiento, una sensibilidad excepcional, una sensibilidad extraordinaria, una delicadeza en los sentimientos que es muy potente. Bueno, y uno se queda dándole vueltas posiblemente a las mismas escenas, volviendo repetidamente sobre ellas una y otra vez. Por todas partes están presentes estas figuritas son de querubines. Los querubines lo representan así como una cabeza con alas, digamos, está solo representada la cabeza con alas. Ahora veremos un caso donde la representación de los querubines es la más importante. Aquí me detengo sobre todo pues, en estas escenas, pues porque esta es la parte de entrada, esta es la parte principal de la iglesia. Aquí tenemos la coronación de la Virgen, ya no es la misma escena que teníamos antes. Antes, recuerdan, la escena que teníamos era la Virgen con el niño. Aquí tenemos pues la escena de la coronación de la Virgen, coronada por dos personas iguales, que son el Padre y el Hijo, ¿no es cierto? Y está pues el Espíritu Santo en este caso en el centro. Veremos ahora lo que ocurre con ellos. Aquí la escena de la coronación de la Virgen, del Espíritu Santo pues en forma de paloma. Y vean este tema que no deja de ser muy interesante, muy bello, muy curioso, que es pues que es el tema de la muerte de la Virgen, posiblemente. Perdón, me devolví. Los temas, insisto, se van mezclando realmente. Pues aquí nos encontramos este tema, o la muerte de una santa en especial. Vale la pena decir que hay muchos momentos. Bueno, puede ser también, se me ocurre que puede ser la resurrección, por ejemplo, de la hija de Jairo en el tema de la Sagrada Escritura, porque parecería que yo creo que es Cristo, ¿no es cierto?, la representación de Cristo. Entonces es muy posible que sea, por ejemplo, ese tema de la hija de Jairo. Bueno, rápidamente voy a avanzar en porque nos quedan un par de iglesias más que son interesantes. Este tema me parece, yo creo que esa como aproximación al mundo judío, digamos así, es muy eficaz. Ellos, vale la pena decir esto, me parece maravilloso. Parece una pintura expresionista alemana de finales del siglo XIX o de principios del siglo XX. Cualquier expresionista alemán la habría firmado más que gustosamente. Estaba diciendo que es interesante el hecho de que todos estos personajes son blancos, ¿no es cierto? En realidad todos estos personajes son blancos. Esa historia pues tiene que ver con la tradición pues de la cual ellos hablan. Mártires, por supuesto, en este caso pues este mártir que ha sido empalado de esa manera impresionante, o crucificado cabeza abajo como San Pedro.
Bueno, y siempre escenas de la Virgen, muchísimas escenas de la Virgen por todas partes. Esta es particularmente hermosa, esta Virgen a caballo, porque el tema de los caballeros va a ser muy importante. Bueno, voy a terminar esta iglesia. Muy curioso este elemento. Ven ustedes este personaje, lo veremos. Veremos ahora esto mejor en la iglesia siguiente, estos personajes que aparecen con armas modernas, porque evidentemente estas pinturas no son pinturas del siglo IV, ni del siglo V, ni del siglo XVIII, ¿no es cierto? Son pinturas mucho más actuales. El techo que, por decirlo, no se pierde espacio, no se pierde lugar, como pueden ustedes notar en estos casos. Bueno, el uso de la luz y demás. Rápidamente vamos hacia, esto es la punta de una viga tallada, una viga que estaba en el suelo, tallada, pero muy impresionante. Se usa mucho el papiro nace a las orillas de este lago Tana y con ellos fabrican, construyen las balsas, estos botecitos, digamos, tradicionales. No quiero dejar se llaman tancua, no quiero dejar de mencionarlos porque es, digamos, una forma típica, tradicional de botes que nos encontramos en otras partes del mundo. Quizá el templo más importante, la iglesia más importante del lago Tana es esta iglesia de Ura Kidane Meret. Es el monasterio del Pacto de la Misericordia. El monasterio del Pacto de la Misericordia hace referencia a una tradición etíope según la cual Cristo le prometió a la Virgen María que le perdonaría los pecados a todas las personas que se lo pidieran a través de ella, ¿no es cierto? Que la intersección, eso que decimos a veces, que se dicen también en el cristianismo romano, de la intersección de María como la abogada, pues por excelencia. Entonces es el tema de la misericordia. Aquí el techo es metálico, como ven ustedes, pues el sacerdote y alguien pues que estaba con él. Y vamos hacia la iglesia, y la iglesia en realidad es esta que están viendo ustedes abajo. Son muy interesantes esas cruces que son como si fueran las cruces que ya nos hemos encontrado, las cruces de procesión, pero puestas allí. Es importante decir que esto es un monasterio, entonces estamos entrando al monasterio, es un conjunto de edificios. Estas son las campanas, que son absolutamente sonoras, valdría la pena decir. Es tiene una manera especial de cortar la piedra para que sean tan sonoras, pero evidentemente lo más interesante es el interior. La forma es la misma, la forma ovalada. Aquí tenemos, posiblemente que hay más de los 4 escalones que había dicho ahora, pero seguramente esta es la forma más tradicional de construcción. Estamos hablando también de una iglesia construida en el siglo XIV. Esta iglesia fue construida en el siglo XIV, el techo es nuevo, pero la iglesia fue construida en el siglo XIV, pero las pinturas, en cualquier caso, parece ser que las más antiguas de todas, pues son pinturas que tienen unos 200 años de antigüedad. Es una iglesia que sabemos que fue fundada por el patriarca Juan. La idea es que esta iglesia pues fue ayudada a ser también pues por los ángeles, como siempre. La iglesia es de adobe. Esta parte, digamos, de este círculo está dividido en 3 partes, una parte para los sacerdotes, otra parte para los hombres y otra parte para las mujeres. Las pinturas aquí son de las más extraordinarias. De las cosas más destacadas son los santos a caballo. Ya nos encontramos ahora la Virgen María a caballo.
esos santos a caballo, que son santos protectores, son lo más significativo de este momento, que ellos llaman el segundo estilo de Gondar. El primero sería el estilo más antiguo que no se conserva, y esto sería el segundo estilo gondarino. Pero bueno, no nos metamos por ese lado que yo tampoco podría explicarlo bien de qué se trata. Aquí sí se pueden abrir las ventanas de esa especie como de altarcito, y pueden ver ustedes que son siempre los mismos temas. Rápidamente, aquí nos vamos a encontrar esto que les anuncié ahora. Allá veíamos, en la iglesia anterior, veíamos paredes enteras que estaban sin pintar, y aquí nos encontramos esto. Miren ustedes, aquí se está preparando el muro para volver a pintar. Pinturas que posiblemente se habían perdido, pues por algún motivo, y entonces se van a ir recuperando. Estas pinturas son de las más exquisitas que nos encontramos. En algunos casos, quiero decir, inclusive se conoce el nombre del artista. En este caso en concreto, las pinturas más importantes de esta Iglesia de la Misericordia son de un pintor que se llamaba Alaga Engida. Y fueron, pero esas pinturas, que creo que sean como las por lo que voy a decir a continuación, que sean como las de esta parte superior, que son más modernas que las que veíamos en la otra iglesia. En realidad este personaje, Alaga Engida, pintó esta iglesia en la época del emperador Menelik II, y Menelik II fue emperador a finales del siglo XIX, en la primera década del siglo XX. El sacerdote con su ayudante, y luego pues estas imágenes que son anteriores, evidentemente las que, bueno, evidentemente no, yo creo que las de arriba pueden ser posteriores, que estas son más simples, estas son un poco más, si quieren ustedes, más tradicionales, las otras son menos tradicionales. Y las temáticas son pues generalmente las mismas temáticas de la Sagrada Escritura, pero también, insisto, de las leyendas, de los libros apócrifos, y eso hace que sean muchas veces para nosotros de difícil comprensión, porque porque no sabemos a qué se refiere, ¿no es cierto? Los evangelios apócrifos en realidad, pues, para nosotros tienen poco desarrollo, pero ellos, que tienen tantos libros apócrifos como libros sagrados, pues los están siempre leyendo, los están siempre conociendo, y demás. Bueno, rápidamente, de nuevo, estos santos a caballo, y un poco lo que quisiera decir es lo que nos vamos a encontrar en realidad alrededor de estos santos a caballo, que es esto que había anunciado hace un momento. Aquí tenemos una figura de un emperador, y tenemos los soldados del emperador, y al lado está pues el trono el trono imperial, o aquel era un príncipe, alguna cosa así por el estilo, y este es el emperador. Pero lo que tenemos es esto dentro de un templo, dentro de un edificio religioso, vinculado con escenas religiosas, ¿no es cierto? Esa relación entre lo sagrado y lo profano, digamos así, pues es muy profunda. Es una diferencia realmente que no existe. Se pasa de una a la otra
con bastante facilidad. Me devolví para mostrar esto. Esta imagen que nos encontramos aquí, esto de las mezclas que estoy diciendo, esta imagen que nos encontramos aquí es, que está en la parte de arriba de esta representación, es esta imagen, ¿no es cierto? Es decir, lo de los soldados con fusiles está aquí abajo, y esta imagen está vinculada con, por ejemplo, con el ingreso de Cristo en Jerusalén, como ven ustedes. Bueno, quiero de todas maneras avanzar en una tercera y última iglesia, que es posiblemente una de las, hay quien cree que es una de las iglesias más bellas o la iglesia más bella de Etiopía, que es la iglesia de la Trinidad en Gondar. Estábamos en Bahirdar, ahora regresamos a Gondar, donde están los castillos que veíamos al primero, y aquí vemos la iglesia de la Trinidad del Monte de Luz, del Monte de Luz de la Trinidad, es como efectivamente se conoce, la iglesia protegida siempre pues con su muralla, en este caso, en los otros casos también. La muralla puede que sea de adobe o de tierra o lo que sea, pero hay una protección, hay una separación. Aquí nos la encontramos protegida en piedra y esta es la iglesia de la Trinidad. Digamos, la tradición es que esta iglesia la construyó Iyasu I en el año de 1694. La idea sería esa, pero en realidad sabemos que las pinturas fueron realizadas entre 1815 y 1825, las pinturas que vamos a ver a continuación, y sabemos también, contra esa fecha de 1694, pues sabemos que este edificio no es tan viejo, que existen unas bases, que existen unos restos de fundaciones distintos en los alrededores de esta iglesia. Esta iglesia mide 27 metros de largo por 7,40 de ancho. Es muy rara porque tiene una base, una planta fundamentalmente rectangular. En realidad en la parte de atrás es redondeada, pero de resto es, digamos, como rectangular, cuando todas las iglesias son en principio o generalmente redondas. Las bases que se encuentran, esos restos que se encuentran, que digo que se pueden ver alrededor, tienen 30 metros de diámetro y es realmente una forma circular. Posiblemente esa iglesia circular que no se conserva sea la iglesia de Iyasu I, de finales del siglo XVII, porque esta realmente es de principios del siglo XIX. Pero la iglesia es extraordinaria, una iglesia que se salvó en un momento cuando se produjo aquella invasión de esos que señalé hace un rato, de la que hablé cuando hablé de los castillos de Gondar, esos que dije que era como una especie de grupo yihadista islámico sudanés de finales del siglo XIX. La tradición, la leyenda es que cuando llegaron a quemar esta iglesia, entonces hubo un enjambre de abejas, otra vez, como la historia del emperador Lalibela, del rey Lalibela, hubo un enjambre de abejas que atacó a los islamistas y les impidió que se dañara la iglesia. Bueno, esta es la parte superior, siempre con esas cruces que señalo. Es muy importante decir que en ninguna parte como en esta, quiero decir, esta es la iglesia en la cual de manera más clara y contundente aparecen esas formas de construcción que tienen que ver con los indios de Goa y con esas tradiciones islámicas y esas tradiciones occidentales. De alguna manera, esto es una iglesia que tiene una planta como las plantas de las iglesias occidentales. Bueno, vamos a entrar y lo que nos encontramos es esto, es una iglesia que no es ancha, como ven ustedes,
Es una iglesia relativamente estrecha que está completamente decorada al interior y los temas son absolutamente precisos y definidos. Los fieles pueden llegar hasta aquí, los visitantes también pueden llegar hasta aquí. Detrás de esto pues está el Sancta Sanctorum, ahí solo entran los sacerdotes. Los temas, digamos, están ubicados en puntos precisos. En esta parte está el tema de la Trinidad, está siempre la Santísima Trinidad, ahora la veremos más en detalle, son esas tres figuras igualitas porque son tres personas iguales, la doctrina de la Trinidad, debajo está la crucifixión, a los pies del crucifijo, lo veremos ahora de alguna manera de ladito, pues está este puntico blanco que es el cráneo de Adán, abajo está San Jorge, que aquí no lo vemos muy bien, pues porque existe esta tela, y luego tenemos escenas que siempre se repiten en los puntos precisos. Aquí está la Anunciación. En las paredes están las historias de los santos y de los mártires. Pero bueno, miremos pues algunos detalles. Lo más famoso de esta iglesia de la Trinidad es el techo. Son esa cantidad, lo veremos, ahora veremos más reproducciones de esto, esta cantidad de querubines. Hay 80 cabecitas, 80 querubines que cubren completamente el techo. Una cosa bellísima, de una delicadeza extraordinaria y que se conserva en muy buen estado. Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a pasar rápidamente pues por estos temas. Pues aquí tenemos lo que ya conocen, lo que ya hemos dicho, la crucifixión. Miren ustedes el cráneo de Adán, para que el cráneo de Adán puesto, en este caso de lado, la sangre le entra al cráneo de Adán por la boca, digamos, del cráneo. Y tenemos pues la Trinidad. Miren ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, los gestos son los mismos, tienen la misma, prácticamente la misma expresión. Puede haber alguna diferencia sutil, pero miren que están haciendo que el gesto es igual, el gesto de las manos es igual, el movimiento en todas partes son tres personas iguales. Lo que no sean exactamente iguales, pues es el problema pues de que uno no es capaz de hacer la firma igual dos veces, exactamente igual. Es eso, es ese mismo tipo de cosas. Con los evangelistas en las esquinas, ¿no es cierto? Los cuatro animales que representan a los evangelistas, el buey, el águila, el león y el hombre, y las figuras de los ángeles por todas partes. Esta es una religiosidad donde hay muchos ángeles, evidentemente, donde la presencia de los ángeles, que son los servidores de Dios, pues y que son los intermediarios y que son los ángeles protectores, pues son los protectores y demás, va a ser pues sumamente importante. Este personaje que es ese Cristo San Jorge o San Jorge Cristo que hemos encontrado anteriormente. Bueno, rápidamente, porque se me está acabando el tiempo, pero ya también voy terminando con las imágenes. Vamos a ver unas pocas imágenes más de esta iglesia de la Trinidad antes de concluir. En las paredes, como ven ustedes, pues las imágenes de los santos caballeros, ¿no es cierto? Tenemos arriba una cantidad de escenas pues de la Sagrada Escritura, de la historia de la Virgen. La presencia de la Virgen, quiero insistir en eso, es definitiva aquí, y los santos protectores, ¿no es cierto? Estos santos protectores, y aquí tenemos otra vez la Virgen a caballo como la Virgen que guía todos estos santos protectores, bellísimos. En este caso es lo que
lo que dicen, o por lo que se dice, que esto es como la obra cumbre de los pintores de Gondar. Aquí es muy interesante la sutileza que se logra. Es cierto que en el lago Tana las figuras son más contrastadas. Aquí hay mucho más detalle, hay más elementos en ese sentido, digamos, de complicación. Bueno, salgamos de aquí recordando siempre estos hermosísimos querubines, y luego pues los temas. Quiero decir una cosa que simplemente entre paréntesis es parte de la artesanía más importante que uno encuentra, son estas figuritas de querubines, la cabecita con alitas, hechos sobre cualquier maderita, pintados sobre cualquier maderita, o sobre triplex, evidentemente ellos también tienen triplex, sobre maderas, sobre trocitos de madera, reproduciendo siempre este tipo de imágenes. El techo es muy sencillo, fíjense ustedes aquí la estructura circular que decía en la parte posterior, las entradas, con frecuencia están divididas las entradas para los hombres, para las mujeres y para los sacerdotes. Esta es la parte posterior de manera circular. Bueno, y quiero terminar con unas cuantas imágenes, con unas pocas imágenes, una decena de imágenes, recordando pues que nos encontramos los manuscritos, que muchos de estos manuscritos son posiblemente las más antiguas obras de todas que podamos conocer, que podamos ver. Quisiera decir que para la historia del arte esto sería muy importante, es muy difícil acceder a ellas, es muy difícil verlas porque son pues las joyas de las iglesias y son las que se utilizan en los rituales. En cualquier otra parte uno pensaría, en cualquier otra parte es una manera de decir, en cualquier otra parte uno pensaría que esto debería estar en un museo y que lo que hubiera en la iglesia fuera otra cosa. Pero bueno, es que aquí no han llegado los historiadores del arte a decir que ellos son los que mandan en las iglesias y que entonces las cosas de las iglesias tienen que ir para el museo y que el cura vea cómo se defiende, como somos los historiadores del arte en Occidente. ¿No es cierto? Que eso fue lo que en buena medida hicimos, y entonces desacralizamos el arte de las iglesias, lo descontextualizamos, etc. Aquí sigue estando en las iglesias, pero eso hace que el estudio de estos textos sea realmente muy difícil. Estos textos son antiquísimos, evidentemente son hechos en pergamino, como ven ustedes. Esto es una forma que había mencionado ahora, muy característica, muy típica, que son los libros plegables, que son generalmente también libros en cuero. Este puede ser también, pueden ser también en lajitas de madera. También se encuentran en lajitas de madera, en tablitas delgadas, quiero decir. Son muy bellos y con esta forma de realizarse. Esta es otra forma típica de arte, que son los retablos. Estos retablos son, en muchas oportunidades, son retablos privados. Retablos privados quiero decir que son retablos que la gente tiene en sus casas, como eso o como en este caso, retablos que son propiedad privada, que la gente los tiene, pues digamos, para la propia devoción. Unos más sencillos, esto es seguramente más sencillo, más moderno también, en este caso es claro, esto posiblemente más antiguo. Y existen finalmente, y con esto ya voy terminando, existen también unas grandes pinturas, son difíciles de ver, realmente yo las que conozco las he visto así como esta, las he visto en internet o cosas por el estilo, pero escenas, historias con escenas muy complejas. No me puedo detener en esto, pero déjenme decir que esta pintura yo la encontré en internet, que es de gran formato. Esta es la historia de Salomón y la reina de Saba.
No me puedo detener en ella, pero en esta historia, pero básicamente lo que nos encontramos son las historias de Salomón y la reina de Saba. Y el encuentro, por supuesto, también de Menelik, el hijo de Salomón y la reina de Saba, cuando regresa. Esto es una forma tradicional, típica, se encuentra muchísimo, todavía se encuentra. No es una buena imagen, no debería haber puesto esta imagen. En realidad voy a procurar cambiarla de este PowerPoint para una próxima oportunidad porque no puedo encontrar figuras más bellas. Lo que quiero mostrar, lo que quiero señalar es que este tipo de pintura es absolutamente tradicional. Pintura sobre cuero tensada de esta manera en un marco de madera. Se encuentra de manera muy popular. Y es un poco, no tenemos pintura sobre lienzo, tenemos pintura sobre cuero con estas condiciones. Bueno, un poco hasta aquí, esto era la visión que quería darles. Me parece que si terminamos con esta imagen del techo de la iglesia del Monte de Luz de la Trinidad de Gondar, pues me parece que esto nos da la sensación de un arte que es extraordinariamente rico, pero lo que más me interesa destacar, creo que no he sido suficientemente enfático en eso, es decir, esto es un arte distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Cuando decía, por ejemplo, hace un rato que esto lo hubiera firmado un pintor expresionista alemán de finales del siglo XIX o principios del XX, lo quería decir justamente en ese sentido, porque esos expresionistas alemanes, o bueno, muchos artistas contemporáneos quisieron salirse completamente de todas las normas y de todas las reglas y de todas las cosas. Posiblemente en ese contexto, pues entonces también hicieron un arte completamente distinto. O no sé, lo debería haber señalado, no lo hice y ya no me puedo devolver, pero hay algunos casos donde posiblemente a uno le suena como a Chagall. Le tiene una sensación como de que estuviera viendo como cuadros de Chagall, como obras de Chagall, y eso es indicativo de lo que tenemos, como en Chagall, un arte que se relaciona sobre todo con la leyenda, con la imaginación, con los recuerdos, con las historias, más que con lo que uno ve directamente. Un arte maravilloso, ojalá podamos profundizar un poco más en él posteriormente. Yo no puedo dejar de decir en este momento, no puedo dejar de decir que en realidad esto ha sido una oportunidad para intentar entender un poquito de esto, de este arte, pero debo repetir lo mismo que he dicho ya tantas veces. Pocos estudios, los estudios, la mayoría de las cosas que uno encuentra son, mejor dicho, si alguien encuentra cosas, cuénteme, porque es difícil encontrarlas. Muy pocas cosas, muy pocos estudios. Hoy me encontré una cosa sobre los jesuitas en Gondar, pero es básicamente sobre las misiones de los jesuitas, sobre cómo ellos pensaban ahí hacer como lo que hicieron en Paraguay, como reducciones, estaban pensando en las reducciones como las que hubo en Paraguay o en Bolivia o en parte del Brasil. Pero sobre el arte es muy difícil encontrar, entonces por lo menos esto es un encuentro primero, un contacto primero, y ojalá podamos seguir teniendo esos contactos. No sé si hay